Quan arriba el fred, Kiabi t'ho posa fàcil. Kiabi et dona sempre més per a la teva família, com l'anorac encoixinat infantil per només 10 euros. Una peça molt còmoda en un munt de colors tendència. I a més, confeccionada amb un 50% de polièster reciclat. Kiabi, la mode à petit prix. Fins al 5 de novembre a les botigues i a kiabi.es. Seriadictos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de domingo, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series en directo en Radio Marca desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca, iVoox y Spotify. Hoy es 3 de noviembre, arrancamos ya el episodio número 9 de nuestra 9ª temporada. Yo soy Marc Vila y un día más también me acompañan, como no, los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González. Muy buenos días. Y Daniel Burón. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. ¿Qué tal el Jabulins? Muy bien. Yo lo he pasado, se lo comentaba a Dani, yo lo he pasado viendo especiales de Los Simpsons de Halloween. Uy, siempre. qué bien. Esa es una buena opción. Me ¿Y tú, encanta. Dani? Yo clásicos de terror de los 80. Pues eso tampoco es una mala alternativa. Smile 2 también la gente la puede ver, que también está muy bien. Lo tenéis Que es en mejor cines. que la 1, ¿eh? Es mucho mejor. Confirmamos, que la 1. ¿eh? La confirmo. No era difícil. No era también te difícil, digo. pero... Pero nos alegramos. Pues en esta tesitura también, desde el programa de series más longevo de todo el país, hoy vamos a adentrarnos en un especial de Halloween terrorífico y que nos servirá para recordar algunas de las mejores series de terror que hemos visto en los últimos años. ¿Tenéis serie favorita de terror? Sí, yo sí, la diré porque está en el top. ¿Quieres darnos una pista? Bueno, es de Mike Flanagan, yo creo Venga, que... creo que no nos saca de muchas dudas. ¿Y tú, Dani? otra de Mike Flanagan. Sí. Bueno, pues... Y seguramente sea diferente. Mike Y seguramente Flanagan, sea diferente, efectivamente. Mike Flanagan será muy protagonista hoy con el género del terror en el Seriadictos y también pues será protagonista Santi Oliván en el control técnico, pero esperemos que no nos meta mucho miedo. Bueno, a lo Eso mejor también... nos pone ahí jumpscares, quién sabe. Veremos, todos los sentidos activados, pero atención, si hay algo más terrorífico que este especial de Halloween de hoy en Seriadictos es sin duda sufrir un accidente de tráfico y no saber cómo proceder para reclamar la cantidad que nos corresponde. Pero en Calcula tu Indemnización pueden ayudarte de la mejor manera. Entra en calculatuindemnización.es y su equipo de especialistas te dará máxima cobertura a tu reclamación y podrás también conocer las probabilidades de éxito de tu caso. Calcula el importe de tu indemnización al momento, rápido, sin esperas, en calculatuindemnización.es, porque luchan por tus derechos. Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos. Calcula tu indemnización. ¿Has sufrido un accidente? Entra ahora en calculatuindemnización.es. Calcula rápidamente tu indemnización y reclama. Fácil, rápido y 100% online. Luchamos por tus derechos, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y si como yo entras al bar con cara de lunes o con ganas de romper con la mañana, necesitas pedir un colacao en vaso grande con muchos grumitos. Así que recuerda que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Y ahora sí, empezamos este especial Halloween con la primera de las series de terror de hoy. Es La Maldición de Hill House, estrenada en 2018, creada por Mike Flanagan, disponible en Netflix. 10 episodios de unos 60 minutos aproximadamente, donde un grupo de hermanos crece en lo que acaba convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país. Ya como adultos, viéndose obligados a reunirse tras una tragedia, la familia tendrá que afrontar los fantasmas del pasado. Se trata de la adaptación de la novela homónima de Shirley Jackson. ¿Qué os parece esta serie? ¿Es tu favorita, Aida?
No, pero creo que es la favorita. Pero Y la es tuya, la mía. Dani, sí, Es la mía, es tu sí. favorita, ¿eh? Pues por alusiones empieza tú. ¿Qué destacarías de La maldición de Hill House? Bueno, no solo me gusta porque es un buen producto de puro terror, ¿no? De terror con todas las conveniencias del género, ¿no? Sino que creo que es un muy buen drama. Un muy buen drama de Sí. personajes, con grandes interpretaciones, una producción maravillosa, muy bien rodada. Y que creo que es una de esas historias de pequeñas piezas y pequeñas historias que acaban confluyendo en una gran explosión final muy chula, ¿no? Y una gran sorpresa realmente, porque fue la primera serie que Mike Flanagan tuvo en Netflix. De hecho, antes había hecho el juego de Geralt, si no me recuerdo. Sí, la película del juego de Geralt, efectivamente. Exacto, y creo que fue coetánea a Doctor Sueño, si no me equivoco, 2018 más o menos. Creo que van año arriba, año abajo, ¿eh? No... Yo creo que salió por esta época, ¿verdad? O diciembre o algo así. Exacto. La maldición de Hill House, y si no salió por esta época o en febrero, ¿no? Era invierno. Exacto. Doctor Sueño, pues muy más o menos. Sí. Y era los 1 primeros de noviembre de productos. 2019, Doctor Sueño. Y en este caso, 5 de octubre de 2018, La sea, un maldición año, de un Hill año, House. Vale, un año. Entonces salió la casa Usher más cerca de... quizá de... ¿no? La De casa Doctor Usher. Sueño. La casa Usher Ah, es- la casa Usher no, de perdón. Bly Manor. Bly Manor, que fue la segunda, Seguramente. ¿verdad? Pero sinceramente a mí me pareció muy... A mí me gustó mucho. Yo La maldición de Hill House entré porque es serie de terror. Yo entro sin mirar. Sí, yo no sabía nada, de hecho. Nada. Entro sin mirar y la Había verdad es- visto el juego de Geralt y no reconocía el nombre tampoco de Flanagan, No, o sea... Flanagan, de hecho, yo creo que Todavía no tenías ese sello, ¿no? O ese pedigrí, vamos a de decirle momento, así. yo creo que empezó porque, bueno, firmó un contrato millonario con Netflix, que por eso ha sacado todas estas series en la plataforma. Y, claro, no lo conocíamos. Aparte, había hecho trabajos, ¿no? Pero habían sido trabajos, bueno, Oculus también es suya y no había sido tal éxito. Pero La maldición de Hill House yo creo que fue el pelotazo grande de Mike Flanagan y para empezar a convertirse en este nuevo rey del terror. Lo que se ha convertido actualmente, avalado por Stephen King, que avala su trabajo muchísimo y le Un gran gustó muchísimo. adaptador de novelas de terror, diría yo, ¿no? Exacto. Porque realmente como trabajo suyo hay pocos trabajos suyos ya. Trabajos suyos tenemos La caída de la casa Usher, sí que es cierto que se basa en los relatos de Edgar Allan Poe, que ahora hablaremos de ella. Exacto, luego esto desde Shirley Jackson, Bly Manor también creo que era de Shirley Jackson. Luego De Henry James. Henry James, De Henry vale. James. El libro se llama Otra vuelta de tuerca. Otra vuelta de tuerca, efectivamente. Y luego teníamos lo de Stephen King, o sea que realmente es suyo, que el juego de Geralt ya lo era, ¿no? Pero es verdad que es una persona que es capaz de coger un material original, ¿no? Un material base y luego transformarlo en otra cosa. Exacto. Creo que Combinando aquí la de terror. los vampiros sí que es suya, ¿no? Sí. Creo que es la primera que vemos que es 100% suya, ¿verdad? Aquí en Sí. La maldición de Hill House, ¿no? Combinamos terror, problemas mentales también. Sí, tenemos Adicciones. Adicciones, pérdida, ¿no? ¿Y cómo La resolvió familia. al final la temporada? ¿Qué os pareció el final? A mí el final me gustó mucho. El final iba a ser otro distinto. Iba a ser mucho más trágico de lo que es, ¿no? Atención, spoiler, para la gente que no la haya visto, voy a hacer un... No es un Es de 2018, creo que ya pero bueno, es tenemos un, el es un derecho. mini spoiler. El spoiler es que iban a seguir dentro de la casa, que la historia va a acabar con que ellos seguían dentro de la casa, ¿no? Y no lo es. No están dentro de la casa. Entonces ese es un final que acaba bien, ¿no? Para los personajes Sí, dentro, un final- dentro de lo trágico que es la historia, acaba más o menos bien para los personajes. Y luego era una Entonces, serie que para revisitarla había muchas escenas de estas de que Exacto. había fantasmas, ¿no? Puestos allí que no te dabas cuenta realmente. Yo no me No, di pero te cuenta. daba susto, ¿eh? Cuando te dabas cuenta. Sí, claro, de repente decías, qué mal rollo me da esta escena y por qué, ¿no? Claro, al fondo hay un señor que no debería estar aquí, ¿no? Y era eso constantemente. Yo creo que lo que hacía muy bien, coger los actores, los personajes, ponerlos cada uno con una trama interesante y luego relacionarlos entre ellos y que te importara su drama, ¿no? Y yo creo que eso es lo que acabó funcionando y lo que hace que al final todo confluya de forma Y el casting, satisfactoria, y el ¿no? casting creo que está... Victoria Pedretti, Kate Siegel, Henry Thomas, Oliver Jackson. Bueno, iba a preguntaros, tiene un 7,5 en Film Affinity, La maldición de Hill House, pero ¿creéis que fue más notable o es más recordada por ser la novedad de Flanagan o por la calidad del producto? Yo creo que un poco por ambas, porque fue Sí. bastante sorpresivo. Sí que es cierto que luego
los siguientes productos fueron muy juzgados en base a La Sí, Maldición de eso Hill House, y siempre creo que ha todo se sido el compara error. sí. Yo creo que ha sido bastante el error con Mike Flanagan. Hay gente que se Las ha colocado. comparaciones, ¿no? Exacto. Yo considero que La Maldición Eso pasa de Hill siempre House... igualmente, ¿no? Yo Sí. creo que en cualquier carrera siempre te valoran en base a tu última gran obra, ¿no? Exacto. Ahora están diciendo que Ridley A Scott tu ha hecho un última buen o a tu Gladiator gran 2. obra, ¿no? Exacto. Que- A Ridley Scott resulta que ha hecho un gran Gladiator 2, ¿no? Ya. Pero la anterior, recordemos que era Napoleón. Sí, sí. Que claro, que ya no esperas tanto quizá de Gladiator 2 habiendo visto Napoleón. Pero si no lo hubiera hecho una mala anteriormente, dirías, uy, a ver qué ha hecho después de Gladiator. A ver si Claro. va a hacer Gladiator 2, no sé si va a ser tan buena, ¿no? No, no, y teniendo en cuenta que el listón estaba muy alto, ¿no? Evidentemente, Efectivamente, también con ¿no? Mike Flanagan y La Maldición de Hill House, que es Y la todo el mundo lo primera hemos serie comparado de hoy. a esa. Y luego es verdad que los otros productos no son ese tipo de producto. Ujú. O sea, tanto Bly Manor como el Club de Medianoche, por ejemplo, que era otra cosa totalmente distinta. Pero todos hemos querido volver a eso, ¿no? Quizá. Exacto. Yo creo que Doctor Sueño se aproxima bastante a A La Maldición de Hill Hill House, ¿verdad? sí. Pues ahora que hablas de Bly Manor, vamos ya también con más series terroríficas y precisamente vamos a hablar de La Maldición de Bly Manor, que se estrenó en 2020, también creada por Mike Flanagan, disponible en Netflix. Son 9 episodios de unos 50 minutos y en este gótico romance una au pair se adentra en un abismo de escalofriantes secretos. Es precisamente la continuación de La Maldición de Hill House, contando con nuevos personajes y una historia diferente. En esta ocasión se basa en el clásico de Henry James, otra vuelta de tuerca, como hemos comentado. La pondríais por detrás, ¿no? Imagino que Sí, yo de la La pondría Maldición por de detrás. Hill House, tanto de guión como de A nivel factor histori- susto. A nivel historia, creo yo, más. A nivel historia, creo que La Maldición de Hill House es mucho más. Atrae más. Creo que es más interesante que Creo que los Bly personajes Manor. son más Y los interesantes personajes también, ¿verdad? son más interesantes. Sí. Para mí, La Maldición de Hill House, por ejemplo, una cosa que tenía un punto muy fuerte es el cast, el casting de niños a adultos que se parecían, que los veía reflejados en los adultos. Que te ponían a un adulto y sabías qué niño era, ¿no? Efectivamente. Para mí, Bly Manor, creo que pasa lo que estábamos comentando antes, se comparó muchísimo con La Maldición de Hill House cuando es un producto completamente distinto. Estamos hablando de un terror gótico, estamos hablando de un terror puro gótico de las historias de fantasmas del siglo XIX. Es un producto completamente distinto. Entonces se comparó mucho con La Maldición de Hill House, Sí. pero dentro de su género de terror, creo que es un muy buen producto. Es que Hill House casi puede ser más comparado con The Conjuring, ¿no? Con los expedientes Warren. Efectivamente. Que no con esto, que como tú dices es terror gótico de fantasmas de la... De historias de fantasmas, la de una mujer casa. de negro, ¿no? O sea, no deja Exacto. de ser una casa encantada con fantasmas y que quizá no es fantasmas asesinos, sino que es entidades El atrapadas con un propio drama y una propia historia Por el que tú tienes que ir tormento, ¿no? resolviendo. Exactamente. Y también un final. Lo que decías del casting, que también que repetían casi todos los actores. Sí, claro. Victoria Pedretti, por ejemplo. que Como una de las sigue- grandes protagonistas. Sí. Carla Gugino también estuvo, Oliver Jackson, o sea, es Sí. que prácticamente... Sí, luego han repetido casi todos sus Claro. series. Sí, es un poco como ¿Y esto os Ryan parece un Murphy. acierto? Exacto. ¿Os parece un acierto o un error repetir? Depende de la repetir depende de la tanto? serie y el personaje. A veces me canta un poco, ¿eh? Yo a veces en Misa de Medianoche decía, aquí este personaje no me encaja, me ¿no? cuadra, ¿eh? Pero... Es donde menos repite, creo yo, ¿eh? Misa de Medianoche. Sí, pero los que repite son los que digo, ay, aquí los puesto porque es tu colega, ¿no? Seguramente, sí, no sí. sé, mi sensación, ¿eh? Igualmente me gusta esta sensación de, incluso de James Gunn, ¿no? De coger siempre a tus colegas porque seguramente te gusta hacer cine con ellos porque hacer cine no deja de ser jugar con juguetes un poco, ¿no? Y es como, bueno, pues si me lo paso bien Sí, con es esta una gente. casa de muñecas. Exacto, y tengo que estar con este señor 6 meses, que mejor que sea mi colega, que se lleve bien, que nos entendamos, que sepa cómo actúe y que cuando yo escriba ya puede pensar en él, ¿no? Y creo que en ese aspecto lo ya clava. viéndolo también un poco con más de perspectiva, ¿entendéis ese sentimiento de decepción tras La Maldición de Hill House con Bly Manor? Lo entiendo por la comparación, pero sí que es cierto que hay que verlos como productos completamente distintos, son productos separados. De hecho, es lo que comentamos, es una historia mucho más más ambientada de hecho creo que está ambientada en los 90, si no me equivoco, los 80-90 la historia. Juraría que sí. Y es una historia de fantasmas donde hay fantasmas atormentados por diferentes historias que se han pasado dentro de esta casa. De hecho era un poco la serie de fantasmas, ¿verdad? Pero Sí, en formato serio, exacto, digamos, ¿no? exacto. Que cada fantasma tenía Tiene su propia historia. su historia detrás de por qué había quedado como un poltergeist, ¿no? Como un fantasma ahí Efectivamente. atrapado en esa casa, ¿no? Efectivamente, aparte tenemos una historia muy bonita
entre dos protagonistas, que no voy a desvelar nada, pero es una historia de amor muy bonita. Y vemos un final muy bonito, que a mí, yo hacía mucho tiempo que una película, lo que es un producto de terror, no me hacía llorar, y yo con ese final me emocioné, porque es un final muy chulo. De hecho, la serie empieza como una mujer contando esta historia, ¿no? Esta historia de fantasmas, y luego vamos dándonos cuenta de quién es esta, al final nos damos cuenta de quién es esta mujer, y quiénes son algunas de las personas y de los protagonistas que están en esa boda, porque es una boda. Sí. Entonces, a mí me gustó mucho, pero por otros motivos por los cuales me gustó Hill House. A mí Hill House me gustó porque me parece un muy buen producto de terror. Blind Man me parece un producto de terror, pero llevado por otro sitio. Con otros puntos fuertes. Exacto. Es que el terror diferentes, pero no peores. Estoy de acuerdo. De siglo no dejan de ser dramas de fantasmas, pero porque en esos momentos hacía miedo otras cosas. Claro. Que ahora ya hemos superado, ¿no? Exacto, otras corrientes. O sea, es que también evoluciona la sociedad, De ¿no? hecho, me encantaría que alguien de 16 años se pusiera ahora cine de terror de los 70, ¿no? Que es totalmente ambiental, de concepto. A lo mejor lo ven como comedia ya. A lo mejor no tanto de comedia, sino de decir, que esto no da miedo. O sea, ¿qué es esto que me estás contando, no? Sí. No sé, vale. A mí, totalmente, por ejemplo, buena yo la primera vez que vi reflexión. El Exorcista no me dio miedo, pero puedo entender el por qué dio, o Poltergeist. Claro, no me dio miedo, claro. pero entiendo por qué da miedo. A mí Poltergeist ahora mismo, con la visión de ahora, me parece una gran película casi de aventura, ¿no? Un poco de... Es una casi película un muy Stranger chula. Things, ¿no? Al lado de los Goonies casi, ¿no? También. Más un rollo Stranger Sí, Things. entiendo por dónde va, sí, pero sí, va claro. más por allí. Pero en que en su día, Pero ¿no? Pues el Exorcista era... a mí me sigue dando mucho se miedo. disparaba el cagómetro con Poltergeist. Exacto, y el Rosemary's Baby también, ¿no? También. Qué buena peli. Bueno, no hay 2 sin 3, ¿no? Vamos con más cosas de Mike Flanagan. Y es que ahora toca hablar de La caída de la casa Usher de 2023, también de Mike Flanagan, como comentábamos, también en Netflix, 8 episodios de 60 minutos donde 2 ambiciosos hermanos sedientos de fama y fortuna dirigen una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando sus herederos mueren uno tras otro de forma misteriosa. ¿Qué podemos decir de La caída de la casa Usher? Yo no la acabé esta, ¿eh? No, a mí me gustó mucho. El final me parece que vale la pena llegar al final, ¿eh? ¿Sí? Sí. O sea, eso sí que es verdad. Yo estoy con Mark, que es una serie Me perdí por el camino, al final. que tiene altos y bajos. O sea, es una serie que cada capítulo no deja de ser... Es un poco el formato de Hill House, que era cada capítulo tenía la historia de un hermano y aquí cada capítulo era la historia de un miembro familiar, ¿no? Y hay historias que te interesan más y historias que te interesan menos. Sí, de hecho, es una fórmula... A mí me gusta mucho cuando ya te van de cara. Es decir, te están diciendo, todos estos han muerto. Sí. Vale, ahora vas Empieza a la ver serie cómo. así, Ahora vas a exacto. ver cómo. Sí, y sí, el por sí. qué, ¿no? Pero Y- cómo lo resuelve al final, ¿no? Y cómo lo cierra de lazo de regalo con esa banda sonora espectacular. O sea, Sí, es sí, algo a que mí- dices, lo sabías al principio y qué cabrón, ¿no? Exacto. Al final. Y a mí la verdad es que a mí, claro, veníamos es lo que comentábamos antes, ¿no? Veníamos del Club de Medianoche, que había sido una serie, bajo mi punto de vista, que no estaba al nivel de Mike Flanagan, bajo mi Para punto de vista, ojo. Preadolescentes, diría yo, incluso. Y mira que a mí me gustan mucho las series de adolescentes, pero de verdad que no la cogí por ningún sitio. No me gustó. Ahí fue uno de los puntos donde yo dije, a mí esto de repetir actores a mí no siempre me cuela. Bueno, en La Y ahí caída era de la una casa Usher fuerte. también tenemos Sí, sí, un sí, elenco prácticamente Que- calcado. Que luego, exactamente, no, sí, son casi todos, pero luego teníamos, por ejemplo, a Mark Hamill, que me pareció un gran añadido, ¿no? Muy divertido. bueno Mark y- Hamill, qué bien y lo un hace. personaje espectacular, la verdad es Qué que bien lo un hace. regalito de personaje también, ¿eh? La verdad es que sí, y hecho para él, ¿eh? Sí. A mí la verdad es que me gustó mucho. Y a mí lo que aquí se juntan 2 cosas que a mí me encantan, que es Edgar Allan Poe y Mike Flanagan. Es decir, aquí se No sé si cohesionan. también en Los Simpson tenemos un capítulo... Sí, Vale, el de Nunca Más. Exacto. El Un cuervo. especial, El el cuervo, cuervo, de correcto. de Edgar Que Allan de Poe. hecho sale aquí, Sí. es uno de los episodios de la El serie, último ¿no? episodio se llama El Cuervo y el primero es el primer verso del... O sea, el título es el primer verso del poema del Cuervo Sí, de Edgar Allan Poe. porque La caída de la casa Usher como serie realmente era casi un homenaje a toda la obra de Efectivamente, de de hecho, Poe, ¿no? La caída de la casa Usher es un relato. Es un relato de Edgar Allan Poe que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, también tiene 2 hermanos. Sí, utiliza un poco la premisa, pero luego hace sí, lo que le da la gana. También hay 2 hermanos involucrados y el final de la serie es
no es igual que en la caída de la casa Usher, pero sí que es cierto que se asemeja un poco esta relación con de dos hermanos, ¿no? A mí la verdad es que para mí no es el mejor producto de Mike Flanagan, pero sí que es cierto que me gustó mucho por eso, por ver cómo modernizados estas historias de Edgar Allan Poe y cómo las traeríamos al día de hoy, ¿no? Y cómo mueren estos herederos. La verdad es que son divertidas. Sí que es cierto que se te puede hacer repetitivo en algunos puntos. Sí, había episodios. Para mí había un par de episodios que eran terribles. Y decías, pero... no, hay altos y bajos. Es que para mí empezó, creo, muy bien y acabó creo que bajando, el segundo era espectacular, ¿no? creo que era el bueno. Para mí el segundo y luego el final. Pero si no me recuerdo mal, el del gato negro. Había uno que el del gato negro y el de la chica afroamericana, que era la mujer de uno de ellos, me parece, o algo así. O la hija, una hija adoptada, me parece. Estos dos a mí me parecen terribles. Pero bueno, ya estaba suficientemente dentro como para decir, bueno, pues voy hasta el final. Sí. Me gustaba mucho, para mí uno de los puntos fuertes son los flashbacks, es decir, cómo descubrimos cómo estos dos hermanos se han hecho con una de las farmacéuticas más importantes de Estados Unidos. De hecho, se trata mucho el tema de las adicciones y de cómo afecta la medicina, ¿no?, a ciertas personas, un medicamento que se podría comparar, que de hecho en este momento todavía no había saltado, ¿no?, esto del fentanilo, pero se podría comparar un poco era cuando estaba empezando, de hecho. Exacto, sí, se puede comparar un poco con el fentanilo y con todo esto, ¿no? Y cómo esa farmacéutica siempre se ha ido de rositas y hay un policía que es el que siempre los persigue, que es con el que habla el patriarca de esta familia y le está explicando un poco toda esta historia de fantasmas, esta historia del pasado, ¿no? Y lo reúne para contarle todo y para confesar, porque sabe cuál es su final, pero quiere irse como con la conciencia tranquila, ¿no? Para confesarlo todo. Y a mí esas partes, por ejemplo, me gustan mucho, las partes con el policía me gustan mucho, los flashbacks me gustan mucho de los dos hermanos, me interesa su historia, me interesa el porqué, y las muertes... Hay muertes muy chulas. A mí, por ejemplo, el segundo capítulo, que es es realmente espectacular. Es la de hecho, es uno de mis relatos favoritos de Edgar Allan Poe, que es la peste roja. Y ese capítulo es espectacular y el final es espectacular y me gustó mucho. A mí es una serie que defiendo... Los más sangrientos quizá de Flanagan, ¿no? Completamente. Pero si la comparamos nuevamente con Bly Manor y en este caso Hill House... ¿La casa Usher está por detrás de ambas? Para mí sí, ¿eh? Para mí también. Para mí también, pero el problema es que para mí son productos completamente... O sea, yo los trato como productos completamente distintos. Sí, que pero esto como... también pasa, por ejemplo, con Tarantino, ¿no? Tiene pelis muy diferentes, pero Tarantino, otras que dices, bueno... Tiene un western... Claro, Once Upon a Time in Hollywood, que... Para mí, La Maldición de Hill House y Bly Manor sí que tienen un punto de terror mucho más alto. La caída de la casa Usher creo que juega más con el ambiente que... Ojo, que tenía momentos heavy. Bueno, también, hay un momento del primer capítulo cuando están hablando ellos dos que te pega ahí el buen susto. Había unos tacos guapos. Claro, pero por eso digo también que va un poco de más a menos, ¿no? Pero bueno, para mí sí. En fin. La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor, La caída de la casa Usher. ¿Es un especial de Mike Flanagan? No, pero casi, porque todavía hay más. Y es que para completar este póker de Mike Flanagan en el especial de terror de Halloween de hoy en Serie Adictos vamos a hablar también de Misa de Medianoche. En 2021 la trajo en Netflix, son 7 episodios de 60 minutos donde una comunidad al borde de la extinción y ávida de fe recibe la llegada de un carismático sacerdote que trae consigo milagros, misterios y también un renovado fervor religioso. Que en este caso rompió bastante con lo que ya teníamos, porque llegó antes que la casa Usher. Sí. Pero después de Bly Manor y Hill House. Fue la tercera, sí. Y a la vez que el juego del calamar. Que a la vez y es mi serie favorita de Mike Flanagan. Esta sí, ¿eh? Esta sí, Aida. Es una serie mucho más reflexiva, bajo mi punto de vista. Es una serie... es una serie de filosofía, prácticamente. De filosofía, religión, y el terror se cuece muy a fuego lento. Es decir, hay golpes. A mí hay una cosa que me fascina de cómo está rodada esta serie, ¿no? Las conversaciones que tienen el padre Paul, ¿no? Con el protagonista, que lo conocemos al principio de la serie. Es la primera escena en la que vemos que el protagonista ha tenido un accidente de coche porque él va borracho y sin querer mata a una chica, mata a una persona, ¿no?
Esto es el principio de la serie, es la primera escena. Claro, a lo mejor no entra en Pan y Cartón. nuestros oyentes empieza así. sí, dicen, ostras, esto ya lo he visto en otras ocasiones, ¿no? Vaya novedad, entre comillas. Claro, entonces él va a prisión y cuando sale de prisión vuelve al pueblo de su infancia, ¿no? Que es esta isla un poco apartada de todo. Y vuelve a este pueblo junto con este padre Paul, que es un nuevo sacerdote, porque el sacerdote que había allí está enfermo y se ha quedado... Creo que está enfermo o se ha quedado o está de viaje. Sí, está enfermo. Realmente lo que te cuentan es que se encuentra mal. Claro, el tema del ambiente de la serie es que es una de estas islas donde llega un barco a la semana. Exacto, es muy claustrofóbica porque no puedes salir ni entrar. Exacto, es muy claustrofóbica la serie, a no ser que tú tengas tu propia embarcación, allí se vive de la pesca y se llega una vez a la semana y ya está. Que eso hay zonas de Estados Unidos y Canadá donde ocurre. Donde sucede, sí. Y es eso, entonces a mí me gustaba mucho cómo estaba rodada, ¿no? Porque la cámara, cuando están en la sala esta de la iglesia, ¿no? La típica sala que nos podemos imaginar todos de cuando hacen Alcohólicos Anónimos y todo esto... que la cámara está un poco desviada hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Para que veas también el fondo, para que tú todo el rato estés mirando, estás atenta a la conversación, pero estás mirando el fondo porque piensas, ostras, algo va a pasar, en cualquier momento ¿no? me sale algo, en cualquier momento puede pasar aquí algo y te crea como esa incomodidad, esa tensión. Porque, si no recuerdo mal, al final del primer capítulo sabías que había algo. Que en mi caso, o sea, yo tengo que decir que para mí fue demasiado obvio. O sea, yo ya sabía lo que era desde el día 1. Desde el primer capítulo era como, vale. No lo quiero desvelar para quien no lo haya visto. Sí, no queremos desvelar, pero hay una pista, o sea, creo que es la escena, juraría que es la escena final del primer capítulo. Creo que te confundes con el cuarto. No, es que yo me la he revisado, No. Al final del primero, hay un detalle, vale. Hay un detalle que fue como, vale, ya sé del tema del que trata, porque además la serie no te lo deja mucho... O sea, te da esa pista y luego tarda mucho en volver, pero fue como, vale, ya sé de qué va y por qué nadie nunca está hablando de ello, ¿no? Y hasta el cuarto o así, que ya es cuando se empieza a hacer obvio. El cuarto capítulo te explica, pues... dónde está el padre que está enfermo. Exacto. Te explica dónde está. No, claro, allí ya era como... Y luego el final de ese capítulo, que para mí... Yo una de las cosas que valoro mucho de esta serie, aparte de los diálogos, ¿no? Y de las reflexiones que se hace sobre la religión, sobre la filosofía, sobre la vida, es algunos finales. A mí hay un final que me gusta mucho, que es el final del cuarto capítulo, que es cuando se descubre todo el pastel, básicamente, y el final del quinto capítulo que tenemos a la mujer de Mike Flanagan en una barca gritando en los títulos de crédito. Y me parece absolutamente impresionante. Es un muy buen final. Y luego... Los dos últimos, que me parecen ya la apoteósica. Creo que cómo confluye esta serie es lo mejor de esta serie. O sea, al final, primero todo, que creo que tenemos la mejor villana de todos los productos de Mike Flanagan. Mis dos personajes favoritos son la monja y el padre Paul. La monja, que es mejor que la monja de la peli de la monja. Efectivamente, da más miedo seguro. Y el padre Paul, no confundirlo con el pulpo Paul, que no tiene nada que ver. No. Y está en una isla, pero tampoco se conocieron nunca. Exacto. ¿No? Pero sí, yo creo que ese final es demencial. El final de la serie es impresionante. Apoteósico totalmente. O sea, es algo muy loco, creo que muy bien construido para llegar a ese momento. Y que dices, estoy flipando y no paro de flipar y seguimos flipando, ¿no? Sí, seguimos flipando completamente en esta serie. Esto no para, ¿no? Pero para mí es una serie que tarda demasiado en arrancar. Lo entiendo, Y que esas conversaciones que son muy interesantes cuando las estás teniendo tú, yo creo que escuchadas por otra gente son un poco banales. O sea... Lo puedo comprender, Un padre que a veces es interesante. Yo he conocido a mucha gente de la Iglesia Católica y tal, y he tenido conversaciones. Me da absolutamente igual lo que piense este señor de la vida, porque su experiencia creo que no es aplicable a la vida del chaval que ha tenido una vida totalmente distinta y que su enfrentamiento es totalmente inútil y que es alargar los capítulos innecesariamente y darle vueltas a lo mismo. ¿Están bien escritas? Sí, están bien escritas. O sea, también me gustan mucho las conversaciones que tiene con ella. Que de hecho lo escribe con su mujer, con Kate Siegel, ¿verdad? Que es un libro que sale en el juego de Geralt. Exacto, y ella es una de las protagonistas. Exacto. Y también tiene una conversación los dos, ¿no? Porque te deja intuir que han tenido un romance, ¿no? En el pasado, ellos dos.
y ella se decidió quedarse en el pueblo, él fue el que se marchó, ¿no? Y me gusta, a mí me interesa mucho. Yo entiendo, y de hecho esa conversación la he tenido con mucha gente. No, es que claro, porque es muy lenta, porque en algunos puntos se te puede hacer pesada, y yo digo, sí, tenéis razón. Pero yo creo que solo en esas conversaciones, ¿eh? Todo lo demás creo que lo demás va muy rápido, es decir, sí. En esas es como que para el tiempo en esas conversaciones y luego el resto de la serie va muy rápida. Y también me gusta mucho, quiero destacar el personaje, creo que es la madre de uno de ellos, que es una mujer muy la trama de la señora la mujer que tiene a su madre mayor en casa, ¿verdad? Efectivamente, sí. También me gusta mucho. Sí. Y yo la defiendo mucho. Pues es de una trama que yo ya sabía por dónde iba a ir, porque desde el primer capítulo sabía dónde iba, ¿no? Yo yo hasta el cuarto no lo vi. Si tú pillas ese mini escena del final del capítulo y sabes de qué género se trata dentro del terror, dices, vale. Ya está. Yo cuando veo a la niña levantarse de la silla de ruedas digo, ya está. Queridos, que para ir acabando el bloque Mike Flanagan, y antes de seguir os quiero preguntar cuál sería vuestro top 3 por orden, ¿no? Ya sé que la de Aida es Misa de Medianoche, su favorita, que en tu top 1, Dani, está La Maldición de Hill House. Entonces, la segunda sería Misa de Medianoche, evidentemente. Vale. Y la tercera para mí es Usher. ¿Y tú? Yo, cambiamos. Vale. Primera Misa de Medianoche, segundo Hill House, tercera Casa Usher. ¿Y de Flanagan esperamos algo próximamente? La de Carrie. La de Carrie en Amazon Prime Video. Vale, muy bien, pues estaremos pendientes. Y antes de hacer una pausa, todavía nos queda una serie más que recordar, bueno, una de tantas que recordaremos hoy, con el género del terror. Quan arriba el fred, Kiabi t'ho posa fàcil. Kiabi et dona sempre més per a la teva família, com l'anorac encoixinat infantil per només 10 euros. Una peça molt còmoda en un munt de colors tendència. I a més, confeccionada amb un 50% de polièster reciclat. Kiabi, la mode à petit prix. Fins al 5 de novembre a les botigues i a kiabi.es. Porque vamos a hablar de American Horror Story. Se estrenó en 2011, es creada por Ryan Murphy, la tenéis en Disney Plus. Son 12 temporadas, es una serie de televisión estadounidense de antología y horror creada por Ryan Murphy, como decíamos, y Brad Falchuk, para la cadena de cable FX. Cada temporada se concibe como una miniserie, no tiene nada que ver una con la otra, son autónomas, siguiendo un conjunto diferente de personajes y escenarios y un argumento con su propia historia. ¿A favor o en contra de haber alargado tanto Horror Story? ¿No? Pero que... Creo que la única que la he visto soy yo. Creo que sí. Yo las 2 primeras temporadas las vi. Ah, luego ya... Bueno. Yo me las he visto casi todas. Yo vi la cuarta y ya está. Pero también es verdad que siempre me han dicho que es de las peores. ¿Pero por qué te metes en Freak Show? Porque me interesaba o sea, a mí la ambientación es la que más me gusta. Es la que más me interesa realmente. El circo da miedo, o sea, las cosas como son, los circos dan miedo. La trama no interesaba. La trama es floja. Lo que quería decir antes de dejar a Aida que hable de la serie, nos la venda o no, es que creo que sigue un poco esa fórmula, o que Mike Flanagan ha sido la fórmula de American Horror Story, que es repetir protagonistas en todas las temporadas. Claro, o sea, tramas diferentes, pero con la misma gente. El 50% de la gente repite de una temporada a otra y luego sí que van añadiendo gente hasta que ha llegado incluso Kim Kardashian, ¿no? En las últimas. En la última. Que eso ya me parece como que estar cayendo, ¿no? Como estar cayendo en picado y que nunca veas la Tierra llegar, ¿no? Ya. Como, bueno, me quiero desmayar. Metemos a Kim Kardashian, ¿no? Con Emma Roberts también. Sí. Emma Roberts bien, pero Kim Kardashian. Bueno, en general, Aida, ¿qué nos puedes decir de American Horror Story? Y también, ¿no? ¿Qué top 3 de temporadas nos destacarías? A ver, yo tengo muy claro el top 3. Es una cosa que tengo súper clara, porque son de mis favoritas. A ver, American Horror Story tiene temporadas muy buenas y tiene temporadas muy malas. Y es algo que hay que... Y Ryan Murphy es consciente de ello. Teniendo 12 en total es normal también, ¿no? Es complicado hacerlo todo tan bien, por probabilidad, ya no también te digo que hay temporadas que para mí empiezan muy bien. Freak Show para mí empieza muy bien. Para mí decae a partir de un momento. O sea, yo la dejé, pero empezaba guay, sí. A mí también, por ejemplo, Hotel también me gustó mucho. Estoy buscando las temporadas porque así os digo... El número de temporada, ¿no? Sí. Es número... O sea, las temporadas son... Creo que me sé hasta la cuarta, que es la de Freak Show. Luego ya las pierdo un poco. Pero sí que es cierto que la serie es muy irregular. Yo, para quien no haya entrado en American Horror Story, recomiendo entrar por Murder House, que es la primera temporada. No es a mí esa me gustó, ¿eh? A mí me encantó, pero no es de mis favoritas. Sí que es cierto que tengo que decir que no es de mis favoritas, pero
para mí... Es la buena puerta de entrada, quizá, ¿no? Exacto. Descubres un poco cómo va a ir en las cosas. Para descubrir el tono, sobre todo, ¿no? También tenemos actores que han salido de American Horror Story, habían hecho papeles, pero se dieron a conocer en American Horror Story, como Evan Peters, que es uno de mis crushes desde la primera temporada. ¿No había hecho ya las pelis de X-Men? No, fue después. ¿No? Fue después. Vale. Claro, esto es 2011. ¿no? Para mí Evan Peters era el Quicksilver del universo. Evan Peters sale primero en la American Horror Story, de hecho lo vemos en The Office. En The Office también sí, sale. Sí, en The Office sí, pero claro, yo lo vi después, pero sí. Pero donde... En Men of Easttown. Es verdad. Sí, claro, pero esto ya es ha sido de... el policía. Sí, claro. Qué papelón, mayor, me encanta en esa serie, que bien lo hace. Ha salido hace. en Agatha, por ejemplo, por cierto. Sí, la serie también de haciendo Disney de Plus. Quicksilver. Haciendo el personaje que era que estaba engañado, ¿no? El vecino engañado que hacía ver que era Quicksilver en WandaVision. Exacto. Y a mí la verdad es que me gusta mucho American Horror Story, y yo creo que si no has entrado nunca, para descubrir un poco el tono, y si te va a gustar el tono, os recomiendo entrar en Murder House. Creo que es imprescindible para alguien que no haya visto nunca American Horror Story, o que a lo mejor haya empezado por otra temporada y le apetezca. Yo creo que Murder House es un imprescindible. Luego tiene temporadas malas. Hotel es donde está Lady Gaga, ¿no? Efectivamente, está Lady Gaga. Que es Hotel. la quinta. Exacto. Y luego Lady Gaga se ha quedado en varias temporadas, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y en el Joker, ¿eh? Bueno. cantando, ¿no? Ahí está, ahí está, No está mal, yo defiendo Joker 2, Hasta Tarantino la ha defendido, No la he visto, pero he leído tantas críticas. Quentin Tarantino ha salido defendiendo Joker 2. Ya, y también tiene he la visto misma gente que crítica decía, si hubiera querido escuchar tanta música, me hubiera puesto Spotify, ¿sabes? Pero pues bueno, musical, ya. ¿no? Ya, sí, también. Tampoco hay tanta música, también te digo, o sea. No lo sé. Bueno, para acabar con American Horror Story, Aida, ¿algo más que quieras añadir? Yo os recomiendo eso, que si no lo habéis visto, empecéis por Murder House y luego vayáis mirando un poco ¿Cuáles son tus favoritas? Vale, para mí Asylum que es la segunda temporada, es mi favorita. Luego está Coven. Y luego me quedo con Roanoke. ¿Coven es la tercera? Tercera. Y vale. Roanoke es la sexta temporada. Roanoke, que es la que va después de la Lady Sí, Gaga, de hecho, ¿no? Es como es una casa que está como en medio del campo, y ahí va una familia, y se me entremezcla un poco entre el reality show con lo que pasa de verdad. Vale. Está muy bien, es muy divertida. ¿Es Casa Encantada o no? No, es lo que pasa afuera. Vale. Y lo que hay en el ambiente. Vale. A mí me parece... Casa rodeada de... Y también con Lady Gaga, ¿eh? No, esta no. En la temporada 6 no. En la temporada 6 no está. Y luego tenemos una temporada que, si habéis visto Coven y Murder House, es la temporada... Os lo digo. Se llama Apocalypse. La octava temporada es. Se llama Apocalypse, que es básicamente, empieza como que hay un fin del mundo y todos están como en unos búnkers. Y está muy relacionada con Coven y con Murder House. Vale. Bueno, familia, se nos echa el tiempo encima. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta más series en este especial de Halloween, especial de terror en Seriadictos, en Radio Marca. Seriadictos, porque las series son cosa seria. Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos. Calcula tu indemnización. ¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y en este bar no hay cobertura, solo Colacao. No hay cobertura para responder a mails, ni para llamadas, ni reuniones. Aquí solo puedes desconectar y disfrutar de un Colacao calentito con muchos grumitos. Así que ven, que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera. Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González i Daniel Burón. Quan arriba el fred, Kiabi t'ho posa fàcil. Kiabi et dona sempre més per a la teva família, com l'anorac encoixinat infantil per només 10 euros. Una peça molt còmoda en un munt de colors tendència. I a més, confeccionada amb un 50% de polièster reciclat. Kiabi, la mode à petit prix. Fins al 5 de novembre a les botigues i a kiabi.es.
Pues seguimos adelante con el especial de Halloween hoy en el Seriadictos y vamos a hablar ahora de Terror, estrenada en 2018, creada por Dave Kakanich, Max Borenstein y Alexander Wu, que tenéis disponible en Prime Video. 10 episodios, son 60 minutos cada uno, donde en el año 1847 un equipo de expedición de la Marina Real Británica es enviado al Ártico en busca del paso del noroeste, pero una vez allí es atacado por un misterioso depredador que acecha a los barcos y a sus tripulaciones en un juego desesperado de incertidumbre y supervivencia. Aida, ¿esto nos podría recordar un poco a Noche Polar o no? El bueno, contexto. Lo que es la puesta en escena es fría, pero nada que ver el guión y el desarrollo, ¿eh? Estamos hablando de 1847. Sí, ya, bueno, pero del momento en el que se intenta descubrir una ruta alternativa. Pero el misterioso depredador es un misterioso depredador. ¿Fantástico? Sí. Vale. Sí. A ver, lo que normalmente hace de Terror, porque de Terror esta no es su única temporada, tiene 2 temporadas. Sí, y nosotros tenemos la primera porque es la que nos gustó. Y la tercera temporada se va a estrenar, de hecho, el año que viene, en 2025. La segunda también hablan muy bien de ellas durante la segunda. La segunda no me ¿Infamy gustó, se llama la segunda? No me acuerdo. La segunda... Es el campo de refugiados coreanos. De la Segunda Guerra Mundial. Japoneses, perdón, en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Efectivamente. Vale. Y la última va a ir creo que sobre posesiones. No recuerdo. Devil in Silver. Sí, lo hablamos aquí, traímos la noticia hace mucho tiempo. Pues bueno, a mí la primera temporada me gustó mucho, y lo que se suele hacer con ellos, lo que suelen hacer los creadores, es cogen un contexto histórico real y meten cosas de fantasía. Un poco fantásticos. Exacto. Y a mí de Terror la primera me pareció muy, muy buena. A mí me recordó en algunos puntos al Faro. Por todo lo que implica la soledad, ¿no? Claro. Y todo esto es una serie de ambiente desesperante absoluto. Claro, tenemos que pensar 1800. Estas me gustan. Esto es un caso real de un barco llamado El Terror. No es que se llame El Terror porque es de miedo. No, es que El Terror era el nombre del barco. También que Iluminado le puso el terror a un barco, ¿no? El caso real es un tema de un mal cierre de latas de conserva de comida. Ajá. Por querer hacerlo rápido y barato, y hay 3 barcos que se fueron, se quedaron 2 años en el Ártico dentro del hielo. El hielo, cuando se va haciendo frío, se va contrayendo, se va rompiendo el barco, entonces te vas quedando sin barcos, ¿no? Y en esa época no había cambio climático que ayudara, ¿no? En este sentido. Que ayudara. Tenemos submarinos, o sea, un buzo de la época, que eso mola mucho verlo en la serie, creo que es de lo mejor. Y luego es esos rangos, ¿no?, militares de británicos intentando sobrevivir allí. Y luego la amenaza de fuera, y los Inuit, etcétera, etcétera. Eso ya es la tema, serie, ¿no? Está muy bien y la recomiendo mucho. Es una serie además que no es muy conocida. No, además pues creo que el barco Video se encontró hace poco, o sea, ¿sí? Ostras, el barco realmente se había encontrado hace 2016 o algo así, o sea, no hace demasiado que se encontró. Pues mira, no te extrañe que yo sea de los que le dé la oportunidad a The Terror. Pero atención, que la que viene a continuación también me llama y mucho la atención. Se llama From, se estrenó en 2022, creada por John Griffin, la tenéis disponible en Maxi Movistar Plus, son 3 temporadas y en este caso hablamos de que la historia de un pueblo de pesadilla en el centro de América que atrapa a todos los que entran se convierte en el protagonista. Sus habitantes luchan por mantener una apariencia de normalidad, pero también deben lidiar con las amenazas del bosque, incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol. Algunos la catalogan como el Perdidos del terror, el Lost. El nuevo Perdidos, ¿verdad? Sí. Y abren muchas cosas y eso cierran no pocas. Es hacerle un flaco favor. No, hombre, a ver, yo es que Perdidos no lo he visto, así que no puedo juzgar. Bueno, pero yo la defiendo, así pero que... tiene ese pedigrí, ¿no? También, que decíamos. Perdidos no deja de ser una serie donde tenías un montón de tramas con un montón de incógnitas. Es lo que pasa en From. Y acabaron resolviendo pocas. Y a mí es lo único que me ha llegado de From. Es básicamente esto. De hecho, puede recordar la premisa, puede recordar al bosque de Shyamalan. Vemos un poco esa historia de Big Fish, ¿no? La primera historia de Big Fish, de ese pueblo que se encuentra Ewan McGregor cuando sale de su pueblo, ¿no? Exacto. Un poco ese rollo, ¿verdad? Es un pueblo que básicamente la historia empieza con un niño tocando como una campana, que es un toque de queda. Básicamente todo el mundo tiene que irse a su casa porque llega la noche y la noche llega y llena de horrores, ¿no? Como decía Melisandre. Y una familia
llega en una caravana y se queda atrapada en este pueblo, ¿no? Y no pueden salir. Y ellos lo intentan, pero no pueden salir, ¿no? Salen por la carretera y vuelven a llegar al pueblo, ¿no? Efectivamente. Entonces a mí es una serie que me está gustando mucho, voy por la segunda temporada. No quiero desvelar tampoco mucho, pero yo creo que es interesante ver cómo avanza la trama y cómo va planteándote ciertos misterios, un poco como Lost. Que de momento algunos se han resuelto, otros no, pero creo que es divertido ver dónde nos lleva From. La segunda temporada me han dicho que es un poquito más floja que la primera y la tercera. La tercera está de hecho actualmente en emisión. Creo que se emite los lunes, si no me equivoco, en Max o en Movistar Plus. Y yo la recomiendo mucho. La primera es muy buena. También me recuerda un poco a Castle Rock, que es una serie que también la podéis encontrar en Movistar Plus, que es una serie basada de Skid de Stephen King. Algo tiene de Walking Dead, de la ambientación. Es una ambientación muy, como hablábamos antes con Misa de Medianoche, es muy claustrofóbica, porque no puedes salir del pueblo. Ahí, estás en esos muros y no puedes salir de ahí. Un poco también la cúpula de Stephen King, ¿no? No tanto, vale. no le veo tanto parecido, pero bueno, es gente atrapada en un pueblo que no pueden salir. Exacto, también, ¿no? Y es muy recomendable. A mí me está gustando mucho. Así que ahí la tenéis en emisión la tercera temporada y la tenéis disponible ya. Más series, más terror. Quan arriba el fred, Kiabi t'ho posa fàcil. Kiabi et dona sempre més per a la teva família. Com l'anorac encoixinat infantil per només 10 euros. Una peça molt còmoda en un munt de colors tendència. I a més, confeccionada amb un 50% de polièster reciclat. Kiabi, la mode à petit prix. Fins al 5 de novembre a les botigues i a kiabi.es. Con Channel Zero, en este caso hay que trasladarse al año 2016, creada por Nick Antosca, la tenéis disponible en Prime Video, son 4 temporadas y la historia original comienza cuando un grupo de usuarios de un foro empiezan a recordar un macabro programa infantil de la década de los 70 alrededor del que se cometían una serie también de asesinatos. Una serie peculiar, cuanto menos también como punto de partida, ¿no? La tenéis disponible en Amazon Prime Video. Es una serie que no es muy conocida. Es una cosa que me da bastante rabia porque es una muy buena serie. Tiene una premisa muy parecida a American Horror Story. Cada temporada va sobre una historia de terror. En este caso son creepypastas. Los creepypastas, para la gente que no esté familiarizada con el concepto, son leyendas urbanas pero de internet. Es decir, se hacen para que se crean que han pasado de verdad y que tienen rasgos de verosimilitud, que lo que hacen es que parezcan que son de verdad. Slenderman es un creepypasta, por ejemplo. Y aquí tenemos Candle Cove, que es lo que ha descrito ahora Mark, que es un creepypasta, y son estos niños recordando este programa que básicamente cuando lo veían, los padres lo único que veían era estática de la televisión, pero ellos dicen que sí que han visto ese programa y en este foro lo ponen en común y se van descubriendo cosas turbias sobre lo que pasaba en este supuesto programa. Luego la segunda es No End House, que es la casa sin fin, que es también un creepypasta, que es mi creepypasta favorito, de hecho, que es una casa que entras y no tienes que salir de alguna forma. Infinito también, ¿no? Exacto. Y a mí me gusta muchísimo. Luego es Batches Block, que no, esta sí que no la he visto, y Dream Door, que también es muy recomendada. La tenéis en Amazon Prime. Entrad, Candle Cove y No End House son las dos mejores, bajo mi punto de vista. Y si os apetece, pues pasar un poquito de terror. Son 6 capítulos, además, cada temporada, no es muy largas, y de 45 minutillos. O sea que yo creo que para dar la oportunidad vale la pena Channel Zero. Menuda tesis doctoral y menuda cátedra nos estás dando hoy de terror, Aida. Y te va a faltar tiempo todavía, ¿eh? Sí, ya me está diciendo Santi que me está faltando tiempo. No, bueno, a lo mejor podemos incluso alargar, podemos pedir aquí una extensión de programa que no sé si llegará. Pero bueno, el Channel Zero también me parece a mí una buena serie para introducirse, ¿no? A lo mejor al mundo del terror. Y de los creepypasta, de hecho. Claro, sí. Porque los creepypasta son una cosa muy interesante. Me hace gracia, la palabra creepypasta. Sí, que es la que cocino yo, la creepypasta, que no me sale del todo bien. Viene de copypaste, que es como eran historias de internet que se van copiando y pegando en muchos foros, ¿no? Entonces es por eso el creepy de terrorífico, ¿no? De miedo, y pasta del copypaste, ¿no? Y son muy interesantes. A mí, de hecho, hay muchos que me gustaría ver en... Por ejemplo... Hay uno que se llama Psicosis, que es un chico que está encerrado como en un sótano, ¿no? Que no está encerrado, sino que es su casa.
Y básicamente no ve a nadie, lleva días sin contactar con nadie y todo parece muy raro y parece que algo se ha llevado a todo el mundo menos a él. Y es muy interesante. Lo tenéis hay un podcast que lo voy a recomendar, se llama Normal Podcast for Normal People, que lo tenéis en iVoox y ahí tiene relatados muchísimos creepypastas si os apetece. Pues Channel Zero está en Prime Video, pero para ir acabando nos traslademos nuevamente a Netflix. Con el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro 2022, Netflix, 8 episodios, 60 minutos. El maestro del terror, Guillermo del Toro, nos presenta 8 cuentos de terror espeluznantes que narran esta antología de historias macabras. ¿Qué te pareció, Dani? Como antología, como cualquier antología, tiene mejores y peores capítulos. Yo creo que el último no me gustó nada. A mí me dejó un poco frío en general. No sé si es que tenía las expectativas muy altas. A mí hay un par que me gustan mucho. El primero y el de las ratas. Y el de la autopsia, que era el segundo, también estaba muy bien. Muchísimo. Y luego el del director de Mandy, el de Panos Cosmatos, que era ese de los años 70, ¿no? En estudio de grabación y tal, que era espectacular. A mí me gusta por eso, ¿no? Al final no deja de ser pues un poco Black Mirror, ¿no? Pero con el terror, lo que quiso hacer de hecho con Red Mirror. Pero bien hecho, presentado por Guillermo del Toro. Me encantaban las presentaciones, ¿no? Ahí con su estatuilla, ¿no? Cada director, ¿no? Y con su sello y su tipo de terror. Siento aquí sí que tienes un poco de todo. De todo. O sea, tienes como todos los variantes de terror. Tienes uno en cada uno. Estaba muy bien. Un cóctel, ¿no? Un cóctel, exactamente. Luego, aquí tienes terror gótico, claro, por ejemplo, claro. Que no tenía nada que ver con el anterior, ¿no? O sea, a mí sí que me hizo mucha A mí también me gustó mucho. ¿Se viene segunda temporada? Sí, de hecho sí. ¿Ah, sí? De hecho Guillermo del Toro ha dicho que sí que quiere hacer una segunda temporada y ya tiene pensados los directores de los próximos capítulos. Pues ole, fantástico. Ole. Y en este caso, la serie Terror, ¿os da? Hombre, depende del capítulo. Bueno, ¿no? ya, pero claro, aquí había capítulos que sí que daban. El de la autopsia daba bastante miedo. El de la autopsia. Es que a mí me da mucho miedo las autopsias. Es que ya solo el ambiente ya era que te acojonabas, ¿no? Pero. El de las ratas también me dio varios sustos, ¿eh? El de las ratas era. ¿Quién lo protagonizaba el de las ratas? No lo recuerdo, pero es eso que enterran a la gente y que cuando victoriano... van. Que las tumbas están vacías el de y las caen. Tumbas, sí. A mí se me dio el sustillo. Estaba bastante guapo, y es divertido, además. Sí. Este era muy chulo, que era el tercero, si no recuerdo mal. Y luego el primero no estaba nada mal, era uno de estos... El de los almacenes. El de los almacenes. Ese es uno de mis favoritos. Exacto, de los programas estos de que tú compras un almacén de gente que guarda cosas, lo abres y a ver qué hay, ¿no? Ese estaba bastante chulo también, sí. Y luego había uno de como de body horror extraño. Sí, que es el quinto, si no me equivoco. El quinto, si no me equivoco. Que es muy de la sustancia. Lo decía porque veníamos... Era muy la sustancia ese sí, que ahora tenéis en cine. Es una película que ha sido la revelación del terror del año. Exacto. Lo decía porque veníamos, no sé, también en contexto de Channel Zero, From o de Terror o incluso, no sé, ¿no? Las de Flanagan, que no sé hasta qué punto unas nos despiertan más sentimiento de terror y otras... yo de la lista, si me tuviera que pánico, quedar... no sé. Yo de la lista que hemos dado, si me tuviera que quedar con alguna que a mí me haya hecho pasar miedo de verdad, es Channel Zero. Muy bien. Pues para acabar vamos con otra que tal vez no es terror tan puro como Stranger Things, pero que no podía faltar hoy también porque es un terror más familiar. Se estrenó en 2016, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. La tenéis en Netflix, 4 temporadas, un homenaje a los clásicos misterios sobrenaturales de los años 80. En este caso, donde el punto de partida es un niño que desaparece en el pequeño pueblo de Hawkins. En su búsqueda desesperado, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local se ven envueltos en un enigma extraordinario que combina experimentos ultrasecretos y fuerzas paranormales. Bueno, un homenaje a los 80, ¿no? Serie. Yo lo he puesto porque si It es una película de terror, claro, ¿no? Una historia también. de terror en la novela, supuesto. Esto no deja de ser un homenaje, ¿no? Y es ese terror para niños, digamos, ¿no? Terror aventura que pueden ver y disfrutar los más jóvenes de la casa
o en plan familiar, ¿no? Porque yo creo que los padres lo disfrutan. También, creo que incluso es más la excusa, que los niños, ¿no? ¿eh? Es la excusa. Es la excusa. Pero que la serie llega a dar miedo. O sea, la cuarta temporada tiene un par de episodios. Creo dices, que el bueno, terror también va en aumento. Sí, No sé si yo también estoy de coincidís. acuerdo, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo en eso. La primera temporada no es tan terrorífica como esta última. que era Correcto. bastante. Y veremos qué nos depara la quinta, ¿no? Que se estrenará en 2025, Este o año eso se nos han estrena, dicho. En teoría en breves, sí. El problema es que ha tardado en rodarse y que hace Claro. tiempo que se rodó. Sí. Y dices, bueno, totalmente. ¿cuándo sale esto, no? Bueno, Stranger Things estaría en el top de series históricas para vosotros. Sí, ¿o por no? supuesto. Para ¿también? mí sí. Y También. aparte para es mí una sí, de ¿eh? mis series favoritas. Sí. Bueno, sin ningún tipo de duda. no tengo ningún pudor en decirlo, de mis series Y de hecho favoritas. me gustaría, o sea, quiero ver la última temporada para ver cómo acaba, porque me gustaría... Para saber si la esculpo en piedra también como mi serie favorita, porque, o sea, como de mis series favoritas, porque no ha terminado. No, O sea, claro, de falta momento lo el es. remate final. y evidentemente. aparte termine porque mal, a me lo gustaría mejor la quito, tatuarme ¿no? algo de Stranger Things y quiero que acabe para tatuarme, igual que todavía no me he tatuado nada de Euforia, porque quiero que acabe para poder tatuarme tranquila. Bueno, sí, A exacto. Vecna en el pecho, ¿no? Algo así, ¿no? Entre otros. Bueno, pues este ha sido el especial de series terroríficas hoy en Seriadictos, pero no hemos acabado todavía. También nos faltan las recomendaciones de la semana. Y también en Seriadictos queremos hablar de aquellos oyentes que recientemente han sufrido un accidente de tráfico, porque tenéis que saber que os corresponde una indemnización. Aunque si no sabéis qué pasos tenéis que seguir, os recomendamos que entréis en calculatuindemnización.es. En Calcula tu Indemnización podrás calcular el importe de tu reclamación al momento, rápido y sin esperas. 100% online. En calculatuindemnización.es luchan por tus derechos. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 € y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Calcula tu indemnización. ¿Has sufrido un accidente de tráfico? ¿Tienes dolor de cuello o espalda o te has dado un golpe? ¿Sabías que te corresponde una indemnización? Entra ya en calculatuindemnización.es y calcula tu compensación. Calculatuindemnización.es. Calcula tu indemnización. Reclamamos tus derechos. Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón. Y como os decíamos, antes de marcharnos en Seriadictos, también os queremos recordar cuáles han sido algunos de los estrenos más destacados de la semana. Pero antes, si queréis también empezar a cuidaros de verdad y sentiros bien por fuera y también por dentro, tenéis que hacer como Candela Peña y apuntaros al Reto Activia. Con el Reto Activia recibiréis un plan creado por expertos para mejorar vuestra salud. Consíguelo en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Ahora con Activia cuesta menos. Apúntate en activia.es. Y dicho esto, esta semana se han estrenado algunas series como Yo Adicto en Disney Plus. La serie se centra en cómo la decisión de Javier Giner de ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación y pedir ayuda cambió su vida y lo convirtió en una persona totalmente nueva. Revancha en Max. En 1997, IMB convenció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, que había vencido al superordenador Deep Blue, para jugar la revancha. Esta cautivadora serie convierte el duelo entre el hombre y la IA en un thriller psicológico con resonancias contemporáneas. The Darkness en Sky Showtime. Narra la historia de la detectiva de homicidios Hulda Hermann-Dostir, que ha de investigar un estremecedor caso de asesinato mientras intenta superar sus propios traumas personales. Ante una inminente jubilación anticipada y la obligación de trabajar con un nuevo compañero, Hulda está decidida a encontrar el asesino, incluso si para ello tiene que arriesgar su propia vida. Y finalmente, This Town en Movistar Plus. Retrata el inicio de los años 80 de la Inglaterra chancheriana, una época convulsa pero culturalmente muy interesante, a través de la historia de la formación de una joven banda de músicos. Es todo por hoy. Muchas gracias, Daniel Burón. Muchas gracias, chicos. Gracias también a Aída González. Muchas gracias, chicos. Gracias, evidentemente, a Santi Olivan en el control técnico, pero sobre todo, muchísimas gracias a todos aquellos que habéis estado al otro lado, en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo domingo con más series y noticias, pero mientras tanto, hacedle caso a Super Ratón. El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Seriadictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.